Listo. Pues amados hermanos, gracias una vez más a los presentes y a los que por medio de Facebook nos estamos enlazando para lo que el Señor disponga para nuestras vidas el día de hoy. Les habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación aquí en Tucson, Arizona, y espero que esta enseñanza edifique su vida, ayude a que nosotros, hermanos, comprendamos y conozcamos más a Jesús. Esa es la idea, conocer a Jesús, para que el día que estemos festejando la resurrección, estemos completamente bien enseñados y podamos apreciar mejor ese maravilloso regalo, porque fue un regalo, un don de Dios, la resurrección. Así es que en esa dirección y en ese tono vamos a empezar el día de hoy. Bienvenidos. Y aquí en la pantalla vamos a ver hoy el tema, ¿verdad? Y la estructura del sermón. Vamos a ver los puntos principales, los voy a poner ahí en la pantalla y los vamos a ir desarrollando. Así es que, empezando, ¿verdad? Por ahí, Melanie. Vamos con el nombre primero. La vacuna contra el pecado. Oímos tanto de vacunas, ¿verdad? Está tan en boga, está tan en boca de todo mundo. Unos quieren ponérsela, otros no quieren, otros desconfían, ¿verdad? Pero todos estamos atentos. Si el mundo estuviera atento, ¿verdad?, a la vacuna contra la muerte, ¿sí?, que es el pecado, a lo mejor otra cosa fuera de nosotros como humanidad, ¿verdad? Todos estamos atentos a una vacuna contra un virus. Criticamos a un laboratorio y luego decimos, yo quiero ponerme la vacuna de otro laboratorio, o el presidente no está haciendo lo suficiente, o no hay suficientes vacunas. Toda nuestra atención, ¿verdad?, gira alrededor contra el SARS-2, ¿verdad? Lo vemos manera de volver a nuestra normalidad. Así vemos el virus, ¿verdad?, o la vacuna contra el virus. Vemos una esperanza. Pero ¿y qué hay, hermano, de un virus que hace mucho más daño que el coronavirus? ¿Qué hay del virus que mata? ¿Qué hay del virus que nos lleva a la muerte, y no solamente física, sino a la muerte espiritual? ¿Qué hay de eso? ¿Acaso no queremos vacunarnos contra la muerte? ¿No le gustaría a usted, hermano o hermana, vacunarse para no ir al infierno? Porque esa es la verdad. Discúlpeme si soy directo, pero esa es la verdad. ¿No le gustaría vacunarse para no ver, ¿verdad?, el rostro a Satanás y ver el rostro del Señor? ¿No le gustaría saber, o no quiere aceptar, o no quiere abrazar la idea de que hay una vacuna para que usted conozca la eternidad en gloria y en las promesas del reino celestial? Ahí está, hay una vacuna, y esa vacuna, ¿sabe contra qué es, hermano? Con lo que nos lleva, el virus que nos lleva a la muerte, y es la vacuna contra el pecado. De eso yo quiero hablarte ahora, de eso es lo que el Señor nos manda a tratar desde los púlpitos. ¿Cuál es la vacuna contra la muerte eterna? Y vamos a agarrar como texto base Isaías 53, del 4 al 6. Le voy a dar lectura y empezamos, hermanos. Isaías 53 es un capítulo precioso, hermano, en la Biblia. Léelo. Hay dos capítulos toda la Biblia es hermosa, pero hay dos capítulos muy esenciales en nuestra vida. Uno lo estuvimos viendo el miércoles en el estudio de 7 a 8 de la noche, que es el capítulo 15 del libro de San Lucas, ¿verdad?, que habla de 3 parábolas maravillosas. La parábola, ¿verdad?, de la moneda, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la oveja perdida. Ese capítulo 15 de Lucas, ¿verdad?, es maravilloso porque habla de lo que ha sido perdido y de lo que Dios ha, ¿verdad?, buscado la manera, la estrategia de recuperar. Igual en es un capítulo precioso porque Isaías, hermano,
realizó su ministerio 700 años aproximadamente antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. 700 años antes, Él está profetizando algo que Él está viendo en el Espíritu, algo que el Señor lo fue a ver y lo plasma, y aquí queda en el capítulo 53. Me voy a enfocar nada más del verso 4 al 6, pero lo deberías de leer, te lo recomiendo, porque ahí describe a un Cristo, ¿verdad?, que no es perseguido por las multitudes por sus atributos físicos o por su belleza, porque el verdadero Jesús, el verdadero Cristo debe ser buscado por la presencia de su atributo espiritual, que es el Espíritu Santo, y la misión que tiene. Porque la mayoría de las personas ahorita siguen a los guapos, a los bonitos o a las mujeres exuberantes. Somos líderes que nosotros buscamos. A un feíto, a un gordito, a un panzoncito, bigotón o barbón o lampiño, no lo seguimos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen muchas cosas que ofrecernos según nosotros. Nos gusta, ¿verdad?, lo que ven nuestros ojos, pero no los atributos de las personas. Así es que nosotros, ¿verdad?, seguimos a los guapos, a los bonitos y a las exuberantes, pero no seguimos, ¿verdad?, al espíritu que hay en las personas. Así es que por eso dice y está profetizando Isaías de un Cristo que no tiene nada de hermosura, pero que es el portador de la salvación. Fíjense qué atributo tan maravilloso. Le doy lectura. 53 de Isaías, capítulo 4 al 6, dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amado hermano, vamos a analizar punto por punto, vamos a hacerlo en este tiempo que nos permite, ¿verdad?, este espacio, y voy a llevarte, sí, a una escritura que tú vas a conocer. En Romanos 5:12, como introducción, le voy a dar lectura. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De tal manera que el virus del pecado empezó por una persona, ¿sí? Y yo me di la tarea de buscar algo que hemos comentado mucho, ¿verdad?, del virus, del coronavirus. Un 31, ¿verdad?, de diciembre del año 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió un reporte que llamó la atención. Sí, era una neumonía, se estaba dando una neumonía, usted sabe la neumonía, ¿verdad?, en los pulmones, ¿sí?, se llenan de líquidos. Una neumonía de un origen desconocido. No era una neumonía común y corriente, era una neumonía desconocida hasta ese momento, en una ciudad apartada ahí en China, llamada Wuhan, en China, ¿sí? A principios del año 2020, o sea, un poco de tiempo después, unos pocos días después, identificaron la causa, porque se estaba desparramando rápidamente, ¿verdad? Identificaron la causa, y esa causa, ¿verdad?, era una nueva cepa, o sea, era una mutación de un virus ya conocido, ¿sí?, del coronavirus, ¿sí? Y eso la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, lo detecta y lo cataloga ya cuando empieza a haber vamos a decir así, un contagio desmedido o descontrolado, lo cataloga como una pandemia. Sí, ahora, el libro del Génesis, no la Organización Mundial de la Salud, sino el libro del Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 8, nos avisa
de un virus que también empezó en un lugar llamado Edén y que se ha contaminado por todo el mundo. Y que la única vacuna, así como la vacuna para el corona apenas se está realizando y se está llevando a cabo, también la vacuna para ese virus llamado pecado, ya nos las han dicho tantas veces y a través de la historia que ha plasmado Dios, nos ha recomendado, nos ha dicho, ya se hizo la vacuna, ya se diseñó la vacuna, pero aún todavía hay algunos incrédulos que todavía no quieren ponerse la vacuna, así como mucha gente todavía desconfía de ponerse la vacuna contra el coronavirus. Hay personas que dicen, no, yo no me voy a vacunar. Y eso es decisión de cada quien, ¿sí? Pero la responsabilidad de todo cristiano, vamos a ponerlo de esta manera, la responsabilidad de todo humano es cooperar para que este virus, pues ya se controle. ¿Y cómo se va a controlar el virus? Pues solamente contra la vacuna, contra el coronavirus. ¿Está usted de acuerdo? Es lo único que va a hacer, ¿verdad? Que el rebaño, o sea, que la humanidad empieza a controlar ese virus. Es la única manera. Diciendo, no me voy a vacunar, no está cooperando usted, no está siendo usted empático con otras personas. Porque a lo mejor usted no se quiere vacunar por sus principios, por su fe o lo que usted gusta y es respetable, pero puede enfermar a otra persona. ¿Sí? Es una manera irresponsable de ver la vida. Ok, yo no me quiero vacunar, pero si me contagio yo por no tener la vacuna, voy a contagiar a otros. Eso es una responsabilidad moral. Nadie lo puede obligar a ponerse la vacuna. Igual que la vacuna contra el pecado. Nadie lo puede obligar a ponerse la vacuna contra el pecado. ¿Y cuál es la vacuna contra el pecado, hermano? La sangre de Jesús. Esa es la vacuna contra el pecado. Es la vacuna que Dios nos ha regalado, nos ha dado, con la cual nos ha bendecido. De tal manera que todavía hay personas escépticas que no quieren recibir la sangre de Jesús. No quieren ponerse la vacuna contra el virus del pecado. Todavía nos resistimos y decimos, no, yo no quiero ponerme la vacuna contra la muerte. Pero se te va a salvar de la muerte. No, pero yo no quiero. Y así como el virus del coronavirus lo transmitimos a otra persona, el pecado, o sea, el virus del pecado también lo transmitimos a otras personas. Se pega, ¿sabía usted? Claro que se pega. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Jehová visitará la maldad, o sea, Jehová visitará el pecado, por no decirle maldad, el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, su pecado no está siendo usted nada más afectado al momento que usted no se quiere vacunar, sino que su pecado se lo va a pegar a quien ama más, a su familia, a sus hijos. Esa es la primera generación. Y la segunda generación, ¿quiénes son? Sus nietos. Y la tercera generación, ¿quiénes son? Sus bisnietos. Fíjese todo lo que afecta el no quererse vacunar contra el pecado. Ahorita que la vacuna está tan de moda, ¿verdad? La del coronavirus, la del pecado hace mucho está de moda, pero no queremos todavía. No nos está importando que vayamos a infectar a toda nuestra generación, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Así es que de esa magnitud es el problema, hermanos. Me voy a enfocar a un versículo ahí en el que estábamos leyendo, ¿verdad? Que es el 53 capítulo, versículo 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí hay 3 puntos que es importante, ¿verdad? Identificar en ese versículo. Primero, la confesión general del pecado de toda la humanidad. Todos, dice. Fíjese bien, todos. Aquí no hay alguien que no haya pecado. Dice, todos. Todos nos descarriamos como ovejas. Hay una escritura en Romanos, se lo voy a leer porque le quiero ganar al tiempo, quiero irme rapidito. En Romanos, rápido me dicen allá atrás, ¿verdad? Romanos 3,
versículo 10 al 12, dice, fíjese bien, se lo leo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Sabes una cosa? Todos, aquí, todos pecamos. Ese es el pecado general. Ese es el pecado de la humanidad. Hay una escritura también en Pedro que me llama mucho la atención y quiero agregarla, ¿verdad? Así rapidito, porque dice, y habla también de ovejas, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Saben lo que es la oveja o la palabra descarriada? Significa, ¿verdad?, alguien que se ha desviado del camino original y que ha agarrado su propio camino. En esta escritura, a lo mejor usted como persona que vive en la ciudad no entiende bien el concepto de ovejas, aunque el miércoles, le repito, estuvimos hablando de esto, pero aquí, hermanos, nosotros somos comparados. Lo voy a decir porque como ovejas, en el tiempo en el que se estaba escribiendo esta palabra, todos conocían el oficio, ¿verdad?, del pastor de ovejas. Entonces, era fácil entenderlo. A lo mejor para nosotros se nos dificulta un poquito. Me voy a ir rápido en esto, ¿verdad? Porque nosotros somos comparados como ovejas. Quiero mostrar el verdadero significado de este pasaje, o cómo se parafraseó, o cómo, ¿verdad?, se usó de una manera como parábola, o con un sentido que a lo mejor nosotros no podemos entender porque vivimos en la ciudad. Pero en estos pasajes, hermano, el hombre es comparado con un animal. Fíjese bien. Y no un animal, ¿verdad? Claro, porque el pecado, porque no es una forma ofensiva. Nosotros fuimos comparados o somos comparados con un animal, porque ¿sabes qué, hermano? El pecado nos degrada. O sea, nos avienta más abajo. Nos degrada de lo que somos, seres humanos. Por ejemplo, ¿verdad? Imagínese un padre que mata a su propio hijo. Muy pocos animales hacen eso. Muy pocos animales, ¿verdad?, tiran a sus hijos en los basureros, ahí en los contenedores de basura, y el humano lo hace. Hay casos que inclusive, ¿verdad?, madres dan a luz y quieren aventarlos por el toilet, por el sanitario, por la taza del baño. Ni un animal hace eso, hermano. Entonces, como humano, el pecado nos degrada, o sea, nos pone al nivel de animales. Y desgraciadamente, ¿verdad?, en estos pasajes no nos comparan con un animal inteligente. Si nos compararan a lo mejor con la serpiente, que es astuta, que es viva, ¿verdad?, o con la pantera, o con un lince, o con un león, que es el rey de la selva, pues a lo mejor qué orgullo, ¿verdad? Pero nos comparan con una oveja, hermano. Y la oveja, ¿verdad?, permítame la palabra, pero la oveja es atontada, es distraída. La oveja es medio tontita, como que no tiene mucha, ¿verdad?, materia gris, como que a lo mejor el frijolito le salió muy chiquito, ¿verdad?, en el cerebro. Pero es muy vivo para ciertas cosas, ¿verdad? Es muy vivo para descarriarse. Si hay un hoyo en el cerco, da con él. Y se va por ahí. Para eso sí es muy inteligente, pero no sabe volver sola. Se pierde, se descarría, o sea, agarra otro camino. Y el trabajo del pastor es andarla buscando y trayéndola, ¿verdad? Se pierde el sentido de la ubicación. No vuelve sola. Es más, se puede morir porque si se acuesta mal acomodada, ¿verdad?, y sus patitas quedan de una manera, no se puede voltear. Como la tortuga, imagínense una tortuga, ¿verdad? No se voltea sola. ¿Sí? Entonces así nos comparan, ¿verdad?, como ovejas. Nosotros como hombres también nos salimos del camino de Dios, ¿verdad? Nos descarriamos, todos nos descarriamos y buscamos nuestros propios caminos. Ese es el pecado, ¿verdad?, general. Todos, dice, todos nos hemos descarriado del camino de Dios.
Aquí es una confesión, en esa parte del verso, ¿verdad? Es una confesión del pecado, o sea, dice todos. Aquí nos incluyen, ¿verdad? A todos. ¿Y cómo nos hemos descarriado como humanidad? ¿Cómo nos hemos perdido del camino? Primeramente, hermano, ¿verdad? Nos hemos ido a cientos de religiones. Unos van para allá, otros van para allá. Como me decía una hermana ahorita, ¿verdad? Pues es que parte de mi familia es mormona y parte de la otra es católica, ¿verdad? Y sacan chispas cuando se juntan. De tal manera que nos hemos desviado de qué, del camino original. No hay mucho que buscarle, hermano. Aquí está la palabra. Aquí hay una sola religión, hay una sola iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? La religión bíblica es según la palabra del Señor. Dice Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, porque la palabra no es de interpretación privada. Yo no le voy a dar un sentido que yo creo, que yo pienso y que me iluminó, ¿verdad? El espíritu fulano, sutano, mangano. No. Aquí dice, aquí es clarito. ¿Sí? Así es que, amados hermanos, la humanidad se ha descarriado en cientos de religiones, doctrinas, hermano, como la la levitación, la meditación y tantas otras cosas, ¿verdad? Así todos nos hemos descarriado. Ídolos falsos. Cuando el Señor nos dice que no adoremos a los ídolos, ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos dice, aquí la palabra, no debes de adorar ídolos, o sea, nada que está hecho con las manos del hombre. Porque nosotros le servimos a un Dios vivo, que habita en el cielo, que habita en su corazón. No necesitamos, ¿verdad?, una imagen de un pescado o de un animal o de nada. De un toro como los egipcios, nada. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Quieres ver a Dios? No voltees a una imagen, cierra tus ojos, ¿verdad? Y medita y dile, Señor, ¿verdad? Estás aquí. Habla con Dios. ¿Qué no es la oración esa? Hablar con Dios. Dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, andamos más perdidos, ¿verdad? Que una pasha en Semana Santa. Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Somos un corazón duro, queremos caminar por donde nosotros queramos. Queremos hacer lo que nosotros pensamos, queremos hacer lo que nosotros interpretamos de la Biblia, todos como humanidad. Pero aquí está la segunda parte, ¿verdad?, de ese versículo. ¿Cuál es, hermano? La confesión personal. Ahora, ya hice una confesión general, ahora va una confesión personal, ¿verdad?, donde dice, cada cual se apartó por su camino. O sea, todos pecamos, pero cada quien agarró un caminito. Todos hemos pecado, pero cada quien de diferente manera. Podemos ver en una familia que uno de los hijos, ¿verdad?, es dado al vicio de las adicciones. Y podemos ver a otro, ¿verdad?, que sobresale, que es muy estudioso, que es muy trabajador, y la mamá y los papás hasta lo comparan, le dicen, mira, debería ser como tu hermano. Pero aquel estudioso, ¿verdad?, y preparador, a lo mejor es lujurioso, avaricioso, ambicioso. A lo mejor es homosexual, borracho. Se fija, el de las adicciones encontró el camino de la esclavitud a través del alcohol o de las drogas. Ese es su pecado, pero el otro, ¿verdad?, va por otro camino también que es igual de pecaminoso. La avaricia, la lujuria, la homosexualidad, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. O sea, cada cual nos apartamos, dice la palabra. Piense y razone en eso. Por eso es que el Señor nos manda a no juzgar a otro en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestro propio camino de desobediencia, de pecado, ¿verdad? Cada cual a su manera. Aquellos dos que nacieron del mismo vientre, ¿qué no se supone que son iguales, parecidos? Ah, no, pero uno agarra por acá y otro agarra por acá. Fíjese la profecía de Isaías. Una verdad ciertísima, ¿la podemos ver o no la podemos ver? ¿Sí? Pero sabes una cosa, hermano, nadie, por eso somos comparados con las ovejas. La oveja se va y ya no sabe regresar sola, ¿verdad? Se le olvida por dónde caminó. ¿Sí? Así nosotros, ¿verdad? Nadie vuelve a Dios por voluntad propia, hermano.
Nadie vuelve al carril, a los caminos del Señor establecidos bíblicamente por voluntad propia. Nosotros somos como las ovejitas, nos gusta el pecado, nos gusta andar descarriados, es agradable a nuestra carne. Y no volvemos a Dios porque sentimos una preocupación por adorar el nombre del Señor. Cada quien ha escogido su camino. En eso precisamente estriba el pecado. En eso precisamente es el secreto del pecado. Escoger nuestro propio camino contrario a la voluntad de Dios. Eso es el pecado que habita en este mundo y que empapa nuestros corazones, que nos llena. Eso precisamente vivimos. No tengo tiempo para el Señor. No, pues si yo tengo que trabajar. Ay, ¿por qué voy a ir el domingo si es el único día de descanso? Oye, ¿sabes qué? Pues es el único día que puedo levantarme tarde. Ese es mi camino, eso es lo que yo veo, es lo que yo aprecio de la religión. O sea, es como yo conceptualizo la religión, como una ida a la iglesia ocasionalmente, ¿verdad? Lo veo así como algo lejano. Yo no tengo que estar bien con Dios. Hay que se preocupe la prostituta, el drogadicto, ¿verdad? Aquellos que se preocupen. Yo estoy en mi casa, yo nomás me tomo un cispaquito todos los viernes. ¿Sí? Yo para relajarme, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Voy al casino una vez a la semana. O cuando me llega el cheque. O sea, es como nosotros conceptualizamos la religión, ¿verdad? Como algo no necesario, como algo no esencial. Por eso es que no queremos vacunarnos contra el pecado, porque vivimos a gusto en nuestros pecados. Para la carne el pecado es agradable, hermano. Qué a gusto, ¿verdad? Las fiestas donde hay alcohol, donde todo el mundo grita, baila las mesas y todo, una felicidad y podemos nosotros, ay, cómo se divierten, ¿verdad? Y al otro día con una cara larga, ay, qué dolor de estómago, unos huevitos, un caldito, ¿sí? Como dice el dicho por ahí, Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda te salgo debiendo. Sí, es una felicidad aparente, es una felicidad momentánea, es algo tonto. Es un escape a nuestras fugas, no es enfrentar la realidad que necesitamos volver al camino de Dios. Necesito dejar el camino que yo he escogido para mi vida, que según yo creo, que según yo tengo las soluciones para mi vida. No, mi futuro va a estar ahí, yo me voy a casar, yo voy a tener hijos, yo voy a tener una casa, yo voy a tener dinero, yo voy a vivir excelentemente y voy a tener una novia y un amante. Esos son mis planes, es la felicidad que yo creo, ¿verdad? Tener, ese es mi camino por el cual yo voy a ir. Entonces voy a trabajar como burro, ¿verdad? Para tener dinero. Me voy a cuidar y voy a gastar tiempo en el gimnasio, ¿para qué? Pues para tener una esposa, una novia y un amante. O sea, yo camino en dirección a lo que yo creo, lo que yo me pongo en mi mente, en eso voy haciendo. ¿Y el camino de Dios? ¿Y las demandas de Dios? ¿Y lo que Dios pide para tu vida? O que lo vas a utilizar nada más, ¿verdad? Cuando estés hirviendo en calentura, o cuando estés en un hospital, o cuando tu hijo se haya accidentado en un automóvil, o cuando te dé cáncer, o cuando te pegue el virus. ¿Cuántas veces me han hablado a mí, verdad, pastor? Ya ni se le escucha la voz, ya no puedo más, pastor, ore por mí, porque yo no puedo. Sí, en serio, hermanos, en serio. Empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a pedirle a Dios misericordia, empezamos a pedirle bondad para aquella persona, ¿verdad? Y luego ya empiezan a hablar, pues ya me siento mejor, pastor. Al tercer día, no, pastor, ya estoy muy bien, gracias a Dios. Hermana, pues entonces la veo el domingo a la iglesia y el pastor se alegra y dice, ay, Señor, qué bendición, un alma más, Señor, que va a ir a agradarte. Exacto. Como ya se siente mejor, ¿verdad? Pues sigue por su caminito. O sea, vuelvo al camino del Señor cuando lo necesito, pero después sigo por el mío. No te metas, Señor. Es mi cuerpo, es mi vida. Yo puedo abortar si yo quiero. Es mi cuerpo. Eso es lo que dicen, hermano, todos los movimientos feministas y todo eso, ¿verdad? Es mi cuerpo. O sea, tú puedes asesinar y tú puedes, ¿verdad? Porque el aborto es un homicidio. ¿Sí? Así es que
Tú puedes matar todo lo que Dios haya puesto en tu cuerpo. Es tu cuerpo, ¿sí? Es tu cuerpo, ok. Entonces evita pues que te lo coman los gusanos. Es tu cuerpo que no. Evita eso. Evita enfermarte. Evita envejecer. Entonces, ¿sabes qué? Permíteme decirte que estás equivocado. No es tu cuerpo. Te lo prestó Dios con un propósito, con un plan, dentro, ¿verdad?, de un diseño. Pero tú estás haciendo mal uso de eso. Y déjame recordarte, creas o no creas, seas creyente o no seas creyente, vas a tener que dar cuentas de lo que Dios te prestó. Así como cuando te prestan un carro, ¿verdad? Y que vas y lo checas a ver si no te lo rayaron. Así como el que pide prestar un carro y tiene que dar cuenta, no, yo lo recibí así, así te lo entrego. Así va a ser nuestra vida, con Dios va a ser la misma, vamos a tener que dar cuentas. Te gusta o no te gusta, lo creas o no lo creas, eso es lo que es. Pero cierro, ¿verdad?, con este punto, el tercer punto. Gracias a Dios la vacuna existe y se llama Jesucristo, la muerte sustituta vicaria de Jesucristo por los pecados de su pueblo. Dice el versículo que estamos dándole énfasis en Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La culpa, hermano, el pecado trae una consecuencia que es culpa, y la culpa es como un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang, verdad? Eso que lanzan y se regresa dando vueltas, ¿verdad? Así es el pecado, es un boomerang, lo lanzas y trae culpa y te va a pegar. Pero para explicártelo rápido, ¿verdad?, Jesucristo se pone entre tú y el boomerang le pega a él. Te quita el golpe a ti. Eso es la vacuna. Eso es vacunarse con la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? ¿Qué te quita aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué te quita bautizarte? ¿Te hace menos? ¿Te sientes comprometido? ¿Te sientes que no tiene caso en tu vida? ¿No te sientes preparado? ¿Prefieres la tradición? ¿Prefieres lo que siempre has vivido? ¿No quieres tomar tus propias decisiones? Porque mi papá y mi mamá un día me enseñaron una religión. Me la enseñaron, pero era religión de ellos. Hoy yo tengo que tomar una decisión. Hoy tengo que saber yo qué es lo que decido en mi vida. ¿Y qué te si tus padres estaban equivocados? ¿Te vas a ir al infierno porque ellos se equivocaron también tú? No, yo tengo que tomar una decisión inspirado por el Espíritu Santo y tengo que vacunarme contra el pecado que corre por mis venas, porque me gusta el pecado, es agradable a la carne, disfruto el pecado, pero me lleva a la muerte. Mejor me vacuno contra él y me pongo la sangre preciosa de Jesús, aquella que se derramó en el Calvario, ¿verdad? Y aseguro mi vida ahorita para el futuro. Eso es, hermano, lo que es la vacuna. Así como la vacuna del virus, la vacuna contra el pecado, es esa precisamente. Confío en que el Espíritu Santo te ilumine, ¿verdad? Y como conclusión decir que si tú crees en Jesús, que si tú aceptas la voluntad de Dios, ¿verdad?, jamás te va a avergonzar. Dios no te va a defraudar como te defrauda tu esposo, tu esposa, tu patrón, tu hijo, tu amigo, tu vecino. Todo mundo nos defraudamos unos a otros. Dios no te va a defraudar, no te va a avergonzar, porque Él cargó ese pecado, es una promesa tuyo, ¿verdad? Lo cargó, dice la palabra, y lo puso ¿en dónde? En Jesucristo. Él tuvo que ser asesinado, Él tuvo que ser despedazado para que su sangre pudiera salir de su cuerpo. Por eso tomó carne humana o se formó humanamente para que pudiera sangrar y que esa sangre calmara la ira de Dios, porque el pecado enoja a Dios, el pecado despierta la ira de Dios. Y para que esa ira pudiera ser calmada, nos tenemos que embarrar, nos tenemos que llenar de la sangre de Jesús para poder evitar el juicio de Dios. Porque el que no se ha vacunado contra el pecado es enemigo de Dios. Y Dios va a tomar venganza sobre esa persona. Esa es la realidad del Evangelio, hermano. Esa es la verdad bíblica. Aquí lo dice. Y si aquí lo dice, yo lo creo y te lo comparto. Pero la decisión te pertenece a ti.
Vamos a ponernos en nuestros pies. Si hay alguien, hermano, que se quiere vacunar, ¿verdad? Aquí traigo la jeringa espiritual, ¿verdad? Y es confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y hazlo, ¿verdad? Porque la palabra dice que haya testigos para que te escuchen y para que te escuche también el diablo que te asedia, el diablo aquel que te tiene los ojos, ¿verdad? Con una venda, para que lo escuche de tu boca, que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Hermano, me despido, ¿verdad? No sin antes saludar a aquellos hermanos que nos han acompañado a través del Facebook, de esta red social, ¿verdad? A Agustina Pacheco, a Lupita y a Jesús Guerrero, a Marisol en Nogales, a Sergio el Nogales, por cuestión del tiempo cierro aquí, ¿verdad? Pero a todos aquellos que nos están acompañando por medio del Facebook, les agradezco, una bendición de parte del Señor, ¿verdad? Y también, hermano, les recuerdo que nosotros tenemos que interceder unos por otros y orar. Hermana María, ¿cómo se llama su nieto? Ariel, ¿verdad? Ariel tiene 1 año de edad. ¿Dónde, hermano? Daniel Ordaz. Ariel Ordaz, ¿verdad? Ariel Ordaz, de 1 año. Este niño tiene ceguera, ¿verdad? En sus ojos. Oremos por él para que la bondad y misericordia del Señor la acompañen. Oramos también por Sasha, allá en Las Vegas, esta niña de escasos también 2 años, ¿sí? También por este problema con situaciones especiales. Mateo, estamos orando fuertemente por Mateo. El niño tiene una situación también especial, ¿verdad? Por Miriam Riesgo, por Lupita y Jesús Guerrero, por esa recuperación de Lupita, ¿verdad? Por su familia, por Amy Marina, por restauración, seguimos orando por un nieto de nuestra hermana Marina, ¿verdad? Y de Omar y de su hija Marcela, ¿sí? Oramos también por la mamá de Lulú, allá en Hermosillo, una hermana nuestra. Pedimos, ¿verdad? Por nuestra María Cinto, precisamente, para que el Señor le conceda una nueva casa, un nuevo hogar, ¿sí? Bueno, una nueva casa, el hogar ya lo tiene, una nueva casa, ¿verdad? Te suplicamos, y le suplicamos al Señor también por Víctor y Astrid, por ese cambio, por ese estatus de salud, por esos nuevos planes y proyectos en su vida, y por la mamá de nuestro hermano Sergio Ortega en Nogales, que tiene COVID, para que el Señor le dé la bendición de la recuperación, aunque sabemos que ella está vacunada, ¿verdad?, contra el pecado. Ahora hay que pedir por la recuperación física. Hermanos, oremos, toma estas oraciones, ¿verdad? Rógale al Señor, adopta la que tú gustes, ¿verdad? Ora por el resto y bueno, nos despedimos, ¿ok? Vamos a orar y bendecir para que el Señor nos conceda terminar nuestro día en paz. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa vacuna que has proveído, sustentado, y es gratis, Señor. Gracias porque no tenemos que desembolsar, no tenemos que esforzarnos, sino solamente declarar, aceptar. Gracias, Señor, por la vacuna tan maravillosa. Gracias por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Te amamos y queremos demostrarlo, Señor, obedeciéndote. Padre Todopoderoso, ponemos delante de ti a estas peticiones de tu iglesia, Señor, para que tú, en tu infinita misericordia, gracia y bondad, les respondas, Señor, y le des el regalo de una contestación, Señor, de salud, de recuperación, de bienestar, de provisión y sustento a tu iglesia. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, para tu iglesia sanidad espiritual. Y los bendigo, Señor, por el poder proferido por tu Santo Espíritu. Y lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Amén. Iglesia, toma esta bendición y llévatela a tu casa, en el nombre de Jesús.